Bueno, seguimos con contraste y controversia. Por cierto que hay varios temas también que es conveniente repasar, ¿no? Está el tema de las sanciones y la última sanción, no se ha concretado todavía, pero ya fue anunciada, es la que se va a aplicar en el béisbol a los jugadores norteamericanos que puedan venir y a los venezolanos que juegan en las grandes ligas, incluso en las ligas, si no en las grandes ligas, en las ligas menores. En las ligas menores, sí. Sí, porque la Federación de Béisbol y el espectáculo de alguna manera es financiado por PDVSA y entonces sería también objeto de sanciones los que jueguen en él. Ahora, eso más allá de la cosa económica, tiene un efecto muy importante en estos países, sobre todo, imagínate tú, en Venezuela, significa una caída, digamos, muy importante de ese elemento de la cultura nacional que es el béisbol, ¿no? Y por cierto que veíamos, el gobernador Lacaba, veíamos por ahí un Twitter donde señalaba eso, justamente en el sentido de que son de esas sanciones que resultan inexplicables, pero resultan también negativas, tienen un efecto absolutamente negativo, en este caso un efecto popular para la gente, ¿no? Y bueno, yo creo que es la hora de defender nuestro béisbol. Evidentemente que ciertamente el tema del béisbol es un strike, una actividad tan cara para los venezolanos como lo es el deporte nacional, pues el béisbol, el principal deporte en nuestro país. Pero también hay que ver eso en el contexto de la situación política. Estamos en un marco en el cual las sanciones se convierten en una especie de amenaza creíble. Yo no estoy de acuerdo con las sanciones, lo he dicho, lo sostengo, en una amenaza creíble para forzar a que el gobierno llegue a la mesa de diálogo o la mesa de negociaciones con la intención realmente de hacer con las concesiones o parte de las concesiones que la oposición está reclamando. Eso es un elemento que no se puede dejar de lado en el análisis. Es decir, bueno, esto forma parte de la misma forma como en la mesa, pues, o fuera de ella, tanto gobierno como oposición juegan su carta. O sea, Estados Unidos está jugando esa carta, al igual que Venezuela juega sus cartas acá en el plano interno, el gobierno, pues, tomando medidas contra factores opositores, etcétera, ¿no? Y bueno, el problema es que en el medio de todo eso está el pueblo de Venezuela, que es el que finalmente paga las cuentas, porque si esas sanciones garantizaran un cambio político, bueno, tú dirías, bueno, tiene sentido, pero la práctica ha demostrado en otros países, la absoluta mayoría de los países en los cuales se han aplicado sanciones, que esas sanciones no surten efecto. Ahora, evidentemente, Venezuela reclama un cambio. ¿Cómo vamos a hacer para que ese cambio se dé y que sea perdurable? Bueno, tiene que ser sobre la base de la negociación. Yo no veo otro mecanismo y no me voy a cansar de repetirlo, yo creo en eso. Fíjate, en el empate catastrófico, la teoría del empate catastrófico, y lo dicen las últimas encuestas. ¿Estás hablando de tus empates catastróficos? ¿No? He tenido muchos, casi todos. Pero fíjate, el IVAC y Data Analysis, las últimas encuestas dicen que hay en Venezuela, en el caso de Data Analysis, 62%, y en el caso del IVAC, 59.7%. Que hay en Venezuela una gente mayoritaria, sobre todo en los sectores populares, que quiere un cambio en paz. Y ese porcentaje es lo que se conoce o lo que se ha ido denominando como la aparición del centro político. Apareció un centro político, que es gente que no está de acuerdo en la intervención americana, ni en la amenaza de intervención, ni en nada que produzca la idea de muerte, guerra, enfrentamiento. Porque el país está cansado también, tiene 20 años y no ve destino y no le ve salida a esto. Ahora, en el caso del empate catastrófico, la oposición tiene 80 y el gobierno 20, es lo que se dice, pero el gobierno tiene las instituciones, la Fuerza Armada, los tribunales, el Estado. De manera que por mucha mayoría la política requiere de otras cosas. Y otra de las cosas que requiere es de que esa mayoría se fortalezca, no se segmente ni se divida. La semana pasada en el programa de Vladimir, Felipe Mujica llamó a Guaidó a que se reuniera con todos los factores que integran la oposición, que no solo es el G4, que es el mayoritario, pero hay otros muchos más. Fíjate, un liderazgo inteligente en la oposición tendría que sumar la mayor cantidad de opositores y no regalárselos al gobierno. Ajá, hay una declaración de Eso Guaidó, es importante, ¿no? Fíjate, para que lo discutimos, donde dice, yo no voy a ir a ninguna elección que pauta el gobierno refiriéndose a la posibilidad de asambleas parlamentarias. Pero hay sectores que han dicho que irían a elecciones porque creen en la salida electoral. Guaidó, es obvio, tiene que reunirse con esos factores, tiene que tratar de consolidar la mayoría, tiene que oír, y eso no le quita. Aquí hay una creencia de que como yo estoy a punto de ganar, hay gente que cree eso, entonces yo no comparto con nadie nada porque eso es mío, el poder es mío para... No,
La cosa no es así. Ahora, Cuanto el más centro gente- también tiene que tomar el cuidado necesario, Kiko, pues, o esos factores que componen ese llamado centro, que quieren promover el centro, de no colocarse en una equidistancia tal que termine favoreciendo al gobierno. Ese es Así otro es, problema. claro. Es un riesgo porque evidentemente cuando se habla de la aparición del centro es un referente que puede jugar en un tema de división de la oposición, pero es un tema de estrategia política. No creo, porque si el centro es donde están las coincidencias, puede ayudar muchísimo. Bueno, pero ese es un tema para otro programa, ¿no? Ah, bueno. En el centro donde deben encontrarse todos los venezolanos. Usted tiene un cuento del centro de las arepas. ¿Ah? Pues las arepas, usted tiene un cuento de unas arepas. ¿Cuántas arepas se hacen con...? No, ya me vio con cara. Tenemos que despedir. ¿Cuántas arepas salen de un paquete de harina? Bueno, nosotros lo vamos a responder la próxima semana. Salen muchas. Gracias por estar buenas con noches. nosotros. Ay, Kiko, Ay, Kikosis. oiga, me estaba pillando.